Bienvenidos a Paz de Cristo, un espacio donde buscamos la guía de Dios para nuestra vida diaria. En este episodio hablaremos sobre la importancia de la toma de decisiones y cómo, a través de la fe, la oración y la sabiduría bíblica, podemos elegir el camino correcto. Cada decisión marca nuestro rumbo, y cuando ponemos a Dios en el centro, encontramos paz, dirección y propósito. Acompáñanos y caminemos juntos bajo la guía del Señor. Paz de Cristo sea contigo. Días, bueno, el momento que sea en el que usted está viendo este podcast, Paz de Cristo. Hablemos de Dios. Y en esta ocasión estamos nosotros transmitiendo, como ya es de su conocimiento, para todas las plataformas en internet, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, Instagram. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos que el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a través de la toma de decisiones llegue a usted, a su vida, a su corazón, de manera consciente, que es lo más importante, de manera consciente, para que nosotros digamos que sabemos lo que estamos haciendo, ¿sí? Mi nombre es Iván Rodolfo Medina, ¿sí? Soy el conductor de este podcast, Paz de Cristo, y en esta ocasión me acompaña nuestro hermano Moisés Sandoval, ¿sí? Después de darle la bienvenida a usted a este podcast, a este programa, le damos la bienvenida a nuestro hermano ¿sí? Moisés Sandoval. Él es un servidor, un siervo de la palabra de Dios, un estudioso, una persona muy entendida acerca de las cosas de Dios. Y pues sin más palabras, hermano, ¿usted quién es? ¿Usted qué? Ok, muy buenos días a todos. Gracias por la presentación. Gracias por la invitación. Bueno, mi nombre, ya lo mencionó mi hermano, Moisés Sandoval. Asisto a la iglesia Pacto de Gracia por un poco más de 20 años. Soy un siervo en la iglesia. Sirvo en la parte de varones, he servido en la parte de los jóvenes y pues donde Dios nos lleve, ¿verdad? A servir. Donde Dios nos lleve a trabajar, usted lo ha dicho. Amén. Cristiano desde el 2002, que Dios me llamó a su ¿Qué edad tenía su usted? servicio, 22 años. 22 años. 22 años. Y ya se está descubriendo, hermano, dice que tiene 20 años. Así es. Y pues después de haber pasado por muchas cosas, hermano, pasé por el ateísmo, pasé por el seminario también. Yo pensaba que era... Sí tiene aspecto, hermano, Yo pensaba que iba hacia esa parte. Sí. Pero pues no, al final dije que no. Y pues el Señor nos llamó a servirle y pues gracias a Dios. Y bueno, pues el día de hoy que queremos hablar de un tema muy importante para nosotros los cristianos, que es la toma de decisiones. Sí lo es, desde luego que lo es. Ajá. Mire, usted mencionó hace un momento que está en el grupo de los jóvenes de la congregación, como líder, como enseñando a ellos, ¿no? Siervos, estamos ayudando. Me tocó estar al frente varios años, en este momento específicamente con el grupo de varones. Muy bien. Y esto nos lleva, fíjese, es que se me vienen varias cosas para decirle. Nos fuimos muy rápido, hermano, de volada, di su nombre, lo presenté. Estamos hablando del punto, pero es muy importante que usted, como hombre joven que es todavía, Amén. esté al frente de un grupo de jóvenes. Porque indudablemente que eso habla de una madurez, que eso habla de una presencia de Dios en su vida, en su pensar, en su actuar. Y usted puede darle algo a ellos de enseñanza, que sea de bien para ellos.
Hace un momento, así como una bromilla, dije yo, pues es que sí tiene aspecto, ¿verdad?, de cura, hermano. Pero, bueno, es lo que se ve. En realidad, nosotros, ¿cómo lo vemos a usted? Lo vemos como una persona seria, formal, que atiende a sus cosas, pero que también atiende a las cosas de Dios. ¿Sí? Y creemos que le da la formalidad que debe de ser necesaria para estas cosas, ¿no? Hasta ahí nada más. Sin embargo, esto no quiere decir que una persona no pueda hablar de Dios, no pueda decir las cosas que son correspondientes a la voluntad y la disciplina del Señor hacia nosotros. Y que esto, si nosotros, hablando espiritualmente, atendemos, entonces nosotros vamos a tener en nuestro caminar una toma de decisiones asertiva, acertada, ¿verdad? Yo siempre he dicho, hermano, que las leyes de Dios están hechas para vivir bien con las leyes del mundo. Pero las leyes del mundo, si somos atentos, también están hechas para vivir bien con las leyes de Dios. Y claro, en nosotros está el decidir cómo queremos vivir, cómo queremos seguir por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, amada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, bienvenido a este podcast nuevamente y damos inicio. El título de este podcast del día de hoy es Tomando Decisiones. Y tomando decisiones, nosotros vamos a ir a un texto, como usted sabe, usted que nos ha visto ya, siempre repetimos 2 o 3 veces el texto al que nos estamos refiriendo, nombre del libro, título, versículo. Y obviamente en esta ocasión no va a ser la excepción. No van a ser muchos, aunque el hermano trae aquí un diario completo. No es cierto. Pero viene preparado y estamos preparados porque Dios siempre nos prepara cuando Él sabe que queremos hablar de Él para que la gente escuche hablar acerca de Él, pero la verdad. Como usted sabe, en este podcast no estamos empeñados en estar invitando siempre a este podcast a gente muy renombrada, a gente que todo el mundo conoce, a gente que habla, pues no quisiera decirlo, hermano, pero lo voy a decir entre comillas, con mucha autoridad, con mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que sabe, que conoce la palabra de Dios, que vive en la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que la Biblia es el mejor manual de vida que existe. Sí, y hay gente que día con día trata de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que trata de vivir dependiendo de Dios. Entonces, en ese contexto, es que nosotros nos atrevemos a hablar de esta manera en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Moisés, ¿hablamos de Dios? Hablamos de Dios, claro que sí. Amén, aleluya. Amén. Hermano, díganos. Claro que sí. Bueno, me gustó lo que comentó y venía a mi mente que hablar de Dios es algo que hacemos todos los días conscientemente y debemos estar preparados para ello. ¿Por qué? A través de los años, usted lo ha dicho, es muy importante vivir lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Sí. Y esto lo hacemos hasta en lo más mínimo de nuestras vidas. Sí. Desde cuando nos preparamos quizá para dar un mensaje en una iglesia llena, en el grupo de varones o de jóvenes, como usted bien ha dicho. Y lo más importante, o tan importante como esto es, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos. Este año, uno de mis compañeros de trabajo me comentó algo que alguna otra persona me ha repetido
y creo que se lo han repetido a usted y a nuestros hermanos en Cristo muchas veces, que es, ¿sabes qué? Todas las personas pueden fallar. Quizá algunos sepamos que falló en su familia, con su esposa, o sabemos que tiene algo escondido en su vida que no puede revelar, quizá algún pecado, algún fraude, algún ejemplo que es penoso. Y te dicen, porque tú representas a Cristo, sabes que todos pueden fallar. Yo veo que tal vez un jefe puede fallar, una persona de eminencia, un compañero, alguien más, un familiar, pero tú no puedes fallar. El día que falles tú, ese día se acaba mi fe y no busco más de Dios. Entonces eso te lleva a reflexionar que tus acciones o lo que haces o lo que ellos ven en ti, si es que ven algo bueno, no eres tú, sino es Cristo reflejado a través de tu vida. Vivimos como cristianos lo que Cristo nos enseñó a través de su palabra, lo que nos ha hecho reflexionar y saber a través de nuestras vivencias de su palabra, ¿verdad? Y dentro de estas experiencias también vienen muchas pruebas, aflicciones. Sí, amén. La Biblia no nos dice que nos va a librar de las pruebas, ¿verdad? El Señor mismo pone en nosotros pruebas para refinarnos, para afianzar nuestro carácter en todo lo que hacemos. Entonces, cuando viene un comentario de estos, pues no es como para enorgullecerse, como en vanagloria, ¿verdad? Estoy haciendo las cosas bien, estoy viviendo una vida que tal vez pueda ser de impacto para otros, sino para decir, Señor, sígueme usando, que si algo bueno ven en mí o en alguno de mis hermanos, pues sea tu ejemplo, ¿verdad? Tu ejemplo como carácter cristiano. Sí. Que sea esa luz que reflejamos, porque la luz es Cristo. Nosotros Sí, somos el Señor vasos. Jesucristo lo dijo, hermano, dijo, ustedes son luz, Exacto. ¿verdad? Y el Señor quería y quiere que nosotros le llevemos luz a esas personas que están en Así tinieblas. es. Pero ahí es donde luego también mucha gente no entiende, hermano Moisés. ¿Por qué en tinieblas? ¿A qué te refieres? ¿De qué? O sea, ¿por qué siempre tienen que decir de oscuridad, de que las tinieblas, las tinieblas? Ah, bueno, porque mientras tú no veas con luz, porque donde hay luz puedes ver claramente las cosas de manera transparente, entonces son tinieblas, porque las tinieblas son oscuridad, es mentira. No ves realmente las cosas tal cual son. Y luego viene ahí cuando se dice, ¿verdad?, que tiene una venda en los ojos y no ve. Y el mismo Señor dijo, ¿verdad?, porque viendo no ven. Pero también los profetas dijeron, porque ven y no ven. Exacto. Vamos a hablar el día de hoy específicamente de un versículo que llama mi atención en estas fechas. Vamos a Isaías, Sí. Isaías 9:2. Isaías, vamos a este tema, amada persona que nos está viendo y escuchando, de tomando decisiones. Mire, vamos a ir al texto del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 2. Si tiene usted ahí su Biblia, por favor, tómela. Si no, pues le damos un poquito de tiempo para que la tome. Yo aquí tengo dos para apoyarme de una y otra, pero como ya lo he mencionado, la Biblia que manejamos regularmente, pues es la Reina Valera, que para mí, en mi concepto personal, hermano, es la reina de las Biblias, es la reina de las traducciones. Así es. A mí me gusta usar varias. La base es Reina Valera. La Sí. Reina Valera 60 es la Biblia de la gente grande. Paz de Cristo, hermano, paz de Cristo. Pero grande en misericordia, hermanos. Grande en amor hacia Él, ¿verdad? Grande en el conocimiento. No creo que grande de... Mira el hermano, no que era muy serio, hermano Carlos. ¿Sí? Entonces, Bueno, vamos. Pero vamos está a leer bien, esa... hermano.
Sí, no, relajaditos nos vemos más bonitos, así Amén. usted suéltese. Isaías 9:2 dice así: El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Así dice. Amén. Amén. Entonces vamos a hablar de este versículo. Sabemos a qué se refiere este versículo, ¿verdad? Amén. Es la profecía del profeta Isaías, que es donde a través de todo el libro de Isaías está anunciando que la luz que va a echar fuera las tinieblas es nuestro Señor Jesucristo. El libro de Isaías me llama mucho la atención. Yo creo que usted sí lo saben mis hermanos que lo están escuchando. Al libro de Isaías se le llama la Biblia en miniatura. Ah, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Okay. Tiene muchos paralelismos y características que hacen de este libro especial, como toda la palabra. Pero este libro en particular tiene 66 capítulos, como la palabra del Señor. Los primeros 39 capítulos hablan de juicio, hablan de las consecuencias de la desobediencia hacia el Señor. Y los otros 27 capítulos restantes, haciendo el paralelismo con el Nuevo Testamento, hablan de restauración, esperanza. Sí, amén. Y son esos 66 capítulos como los 66 libros de la palabra del Señor. Y en este contexto, antes de hablar de lo que es la aplicación en nuestras vidas, recordemos cómo era el mundo en esa época. Esta profecía se da en medio de una época negra, en tinieblas, como dice aquí. ¿Para quién decía usted hace rato? Para el reino de Judá. Recordemos que en ese entonces el reino se había dividido en el reino del norte, que el es reino del norte y el reino del sur, que en uno solo era Israel. Así es. Las 12 tribus juntas. Pero cuando vino esa separación, después de aquella terrible derrota y aquella conflagración interna, se separan y quedan solamente aquellas 10 tribus que era el reino del norte, Israel, y el reino del sur, que es 2. Judá. Judá, Así principalmente. Exacto. Y perdóname, hago la aclaración, la intervención, hermano, porque la gente regularmente se refiere a Israel, ¿verdad? Y como uno solo, pero no, ya en este tiempo ya estaba dividido. Así es. ¿Verdad? Adelante, hermano, disculpe. No, para nada, gracias. Entonces, viene esta profecía en medio de esa época y el rey que estaba a cargo del reino de Judá, en ese entonces era el rey Acaz. Este rey tenía la responsabilidad en ese tiempo de guerra de tomar una gran decisión. ¿Cuál era la decisión que debía de tomar? Por un lado, tenía la responsabilidad o la opresión del reino del norte, que es Israel, que a su vez estaba aliado con Siria, los sirios. Él recibió un ultimátum para decir, tenemos un enemigo común, que son los asirios. Era un pueblo terrible. Platicamos hace un momento de que ellos anexaban a los demás reinos y los hacían a sus costumbres. Imponían sus dioses, imponían sus cultos. Entonces la identidad de los pueblos que eran anexados pues era totalmente borrada, erradicada. Y esto era lo que le iba a pasar al reino de Israel o al reino de Judá. Entonces recibió ese ultimátum de recibir el apoyo del reino del norte junto con Siria. Y anteriormente, en los capítulos anteriores a esta profecía de Isaías 9:2, el profeta Isaías le dijo al rey Acaz que Dios le iba a dar una señal, que pidiera una señal. Y el rey Acaz, en su propia juicio y sabiduría, le dijo, no podría tentar yo a
a Dios. Entonces, de alguna manera, o claramente está deslindándose de la responsabilidad de recibir el consejo de Dios a través del profeta Isaías. ¿Cuál era su idea? ¿Cuál era su intención? Sabiendo que tenía la presión del reino del norte y de Siria, su intención en su corazón y en su prudencia, en su sabiduría, era aliarse con el reino enemigo, que era Asiria, sabiendo las implicaciones que podrían pasar, ¿verdad? De que una vez hecho esto, pues su cultura, sus costumbres, el culto al Señor, pues seguramente iba a desaparecer. El Señor muchas veces le advirtió a los reyes que no se aliaran con pueblos paganos que adoraban a otros dioses, pues es un rey, un Dios celoso. Y aquí viene algo referente al tema de este podcast. Tomó una terrible decisión. Así es. Mire, creo que usted y yo hemos conocido a gente que cuando usted los ve, irradian una paz, ¿verdad? Dentro de la iglesia, en el trabajo, a donde vamos. Y tal vez piensas de esa persona, oye, esta persona, a mí se me hace que pues todo le sale bien. No le reclama a su esposa. Yo creo que en el trabajo le va bien. No le falta dinero, tal vez. Sus hijos se ven que son obedientes. ¿Cómo le hace esa persona, verdad? ¿Cómo le hace para tener esa actitud de paz en medio de quizá los problemas que tenga en su vida, como todos los tenemos? Dios no nos prometió una vida sin problemas, sino nos prometió paz en medio de ellos, ¿verdad? ¿Cómo le hacen estas personas que tienen esa paz y reflejan ese espíritu de tranquilidad? Sabemos que es el fruto del Espíritu Santo, sí, el que los hace trabajar de esta manera, vivir de esta manera. No lo vemos, pero la persona seguramente tiene deudas, tal vez un hijo o una hija que está con alguna enfermedad, tal vez un problema en su matrimonio, pero no refleja esa preocupación, no refleja esos problemas con los demás. Y como lo comentamos hace un momento, inevitablemente, estando en el camino de Cristo, nos van a voltear a ver y somos observados, aunque no nos demos cuenta. ¿Está de acuerdo? Amén. Y por eso nos dicen, ¿sabes qué? En medio de este mundo donde mucha gente miente, traiciona, mucha gente no tiene temor de Dios, mucha gente confía tal vez en su fuerza, su prudencia, en cuánto dinero tenemos en la cartera o en nuestra cuenta de banco, si tenemos un buen trabajo, si tenemos casa, en muchas cosas antes de confiar en el Señor. Entonces esta gente que estamos hablando de que irradia esa paz es porque su confianza está en el Señor, en el autor, aleluya, en quien hizo la vida, en quien nos trajo al camino, ¿verdad? En quien tiene misericordia de nosotros todos los días. Todos los días. Amén. Es importante reconocer eso, todos los días. Dios tiene misericordia de nosotros todos los días. Por eso dice que sus misericordias son nuevas cada día. Cada día, cada mañana. Entonces, regresando al tema del rey Acaz, él, sabiendo la situación del país de Judá, tal vez nos preguntemos, ¿qué lo llevó a tomar esa decisión? Vamos, tenía la palabra divina enfrente de él. Acaz. El rey Acaz. Sí. Sí. De parte de Isaías. Sí. Le fue dicho de parte de Dios que pidiera una señal y aún así tomó
como usted dice, una decisión terrible y se alió con los asirios. Amén. Sabemos qué pasó después, consecuencias terribles para el país. Y quizá pensó en su propia prudencia, ¿verdad? Nuestras leyes nos van a proteger, nuestro ejército, vamos a convencer a los asirios. Hermano, y habiéndole dicho el profeta, y luego él todavía se anima a decirle, es que yo haz de cuenta, no me voy a animar a tentar a Dios. Es que Dios te está diciendo. Exacto. Exacto. Es un mandato, es una orden directa de Dios. Esa es la palabra. Así es. Para que entendamos mejor, ¿verdad? Una orden. Exacto. Entonces, dice aquí en Isaías 9:2 que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y sabiendo que esa luz es nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo podríamos aplicar esto a nuestras vidas, hermano? Vamos a platicar hoy de esto, de la toma de decisiones. ¿A qué se refiere las tinieblas? Sabíamos que en la época, pues era una época de opresión, donde el reino de Judá estaba amenazado, toda su identidad estaba en riesgo de ser borrada. Sí. Y aún así, todavía quien estaba a cargo bueno, ya reinarlos, Judá estaba solo porque pues Efraín también se apartó. Así es. Pero se apartó por causa de las decisiones equivocadas que tomaba Acaz. Así es. El rey Acaz, ¿verdad? Efraín, la tribu de Efraín dijo, no, pues yo me hago para acá. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano, que en medio de situaciones difíciles, tinieblas, aflicciones, pruebas, voy a recordar una cita. Vamos, por favor, a Apocalipsis 3:19. ¿A dónde? Apocalipsis 3:19. Ay, hermano, usted cómo es agresivo. Yo no, para Ya quiere nada. empezar a repartir coscorrones y todo. No, para nada. Y le da risa, mire. El que reparte coscorrones es el Señor. Aparte de coscorrones. Dice, ¿ya la tiene por ahí? Apocalipsis 3. Perdón. Por no poner atención ya me pasé. 3 y versículo 19. Yo lo leo. ¿Versículo qué? 3:19. Mira. Por favor. Porque dice, híjole, para los que no entienden, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Muchas veces cuando estamos en medio de estas situaciones terribles en nuestras vidas, pensamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy en medio de esta deuda? ¿Por qué uno de mis hijos o hijas está enfermo? ¿Por qué me sobreviene esta prueba? Muchas veces pensamos en nuestra propia prudencia que tenemos el conocimiento y la sabiduría para salir de ellas. Sí. ¿Verdad? Nos apoyamos en nuestra propia prudencia, sin tomar en cuenta qué es el propósito que el Señor quiere mostrarnos o enseñarnos en medio de esta prueba, aflicción, o en medio de esas tinieblas. Y pasamos por alto preguntarle al Señor, orarnos y postrarnos y decir, Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? Es lo que le iba a decir. Porque no tenemos, no somos capaces de tener la humildad suficiente de decirle, Señor, no entiendo, ayúdame por favor a descubrir cuál es tu propósito para mí, qué es lo que tú quieres que yo haga. Amén. Porque usted lo acaba de decir, lo dijo muy bien, como estamos acostumbrados
a resolver nosotros las cosas porque somos muy inteligentes o porque somos muy listos o porque tenemos mucho conocimiento, mucha experiencia o estamos bien posicionados, ¿verdad? Nada más que eso va socavando nuestra salud, en muchos de los casos, nuestra posición, nuestra familia, familiares, ¿sí? Y nos empiezan a ocurrir muchas cosas, pero tampoco tenemos la capacidad, porque no estamos acostumbrados a dirigirnos a Dios. Vuelvo a repetir, con humildad. Y siempre le preguntamos, hermano, y lo acusamos, ¿no? Y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo? En vez de tener un poquito de sentido común y decirle, Señor, ¿esto para qué es, Dios mío? Así es. ¿Qué quieres que yo aprenda de esto? Y como soy medio atarantado, ayúdame a entenderlo, ayúdame a verlo, ayúdame a descubrirlo, porque pues no sé. Ah, no, pero como todos sabemos, ¿verdad? No le damos su espacio a Dios. Mucho menos entonces vamos a poder depender de Dios. Así es, hermano. Lo acaba de decir. ¿Usted cree que el rey Acaz, estando en esa posición, no era una persona que tenía gran sabiduría, gran poder, todas las tablas para poder tomar decisiones sobre el reino en sus finanzas, en sus alianzas, en el terreno militar? Dios lo colocó ahí. Dice que las autoridades están puestas por Dios. Era una persona hábil, era una persona sabia, era una persona que tomaba decisiones buenas todo el tiempo. Pero, como bien lo comentamos hace un momento, todos los días debemos apoyarnos en el conocimiento del Señor. Todos los días, y las pruebas y las aflicciones pueden venir en cualquier momento, no avisan, ¿verdad? Generalmente. Sí. A veces nos creemos sabios, prudentes, por nuestra posición, porque tenemos tal vez mucha gente a cargo en la empresa que trabajamos o en el negocio, para los que son empresarios, ¿verdad? Que manejan. No, bueno, por ejemplo, yo le puedo preguntar a usted, discúlpeme que lo interrumpa, yo le puedo preguntar a usted, ¿cuántas gentes están a su cargo? Varias. Contando los de abajo también. Puedo decir que entre 100, 150 personas en varias locaciones en el trabajo donde Dios me llevó a trabajar. Trabajo para la parte automotriz. Fíjese qué importante es todo, hermano. Usted dice que me ayudan a trabajar. Así es. Ahí vamos. Entonces, en medio de esas pruebas donde todo se ve negro, una enfermedad o tal vez un problema financiero, ¿verdad? Un accidente que nos vacía la cuenta del banco. Ah, sí. Por ejemplo. O imagínense, para los que hemos pasado por esta etapa de una liquidación, de repente tal vez la empresa para la cual está trabajando dice, están las ventas más bajas, voy a tener que prescindir y dejar ir a muchas personas. Ah, sí. Y le toca. La primera pregunta es, ¿por qué yo? Porque cuando yo nos tal dicen, vez... pues tengo que dejarte ir. Así es. No se están corriendo. Es duro, ¿no? Sí. Es duro. Y esas situaciones nos enseñan a tener humildad, como usted bien mencionó. Sí. De manera difícil. Me estaba acordando ahorita de un proverbio del mundo, un refrán, que dice, nadie aprende en cabeza ajena. Hermano, yo tengo un día le voy a contar, o aquí en este podcast también, en otra ocasión, tengo una experiencia muy fuerte en mi vida referente a ese refrán. Sí, un día
Un día lo sacamos, gente, un día lo sacamos. Sí. Pero, hermano Moy, y todo esto que es tan importante en nuestro vivir diario, en nuestro vivir de cada día, como ya mencionamos acerca de la humildad, que necesitamos ser humildes para, pues vamos a decirlo como es, para que Dios se fije también, ¿verdad? Pero cómo nosotros lo ubicamos como una decisión. Claro. Muy bien. Vamos a volver al tema de Acaz y la decisión que tenía que tomar, como las que nosotros tomamos en medio de estas pruebas difíciles. Decíamos, nadie aprende en cabeza ajena. Sabemos nosotros que sí es posible. Proverbios, los libros de Reyes, Crónicas, el Evangelio, todos los libros de la Biblia nos enseñan algo que pasó a personas que tenían un encuentro con Dios, para que precisamente aprendamos de las buenas y malas decisiones que tomaron estas personas, ¿verdad? Sí es posible aprender en cabeza ajena. Sí es posible. ¿Qué se necesita? Como usted bien ha dicho, humildad. Como primer paso. ¿Qué seguiría o cómo sabemos que estamos tomando una buena decisión? Pues primeramente, saber escuchar. ¿Sí? Le voy a contar algo que me pasó hace poco. Tenía muchos años viviendo aquí en la ciudad de Torreón. Uh-huh. Y hace 3 años tomé una decisión de ir a trabajar a otra ciudad, a la ciudad de Saltillo. Perdón, ¿de ir a trabajar a dónde? Saltillo. Ok. Y pues era una excelente propuesta, muy bien, excelentes prestaciones. Estuvimos orando y nos fuimos a Saltillo. Y ya sabe, todo lo que implica buscar una casa para vivir, orando para encontrar una buena iglesia. Gastos dobles. Para empezar. Una buena iglesia con sana doctrina, la encontré, gracias a Dios. Perdóneme, hermano. Amada persona que nos está viendo y que nos está escuchando, con todo respeto lo digo, y también para nuestro hermano Moisés, él está mencionando ahorita y una iglesia cristiana, aunque sabemos que este podcast lo hacemos dependiendo de la voluntad de Dios para todas las personas. Aquí no interesa si usted es cristiano, católico, aleluya, X, Y, Z y todo el abecedario. Aquí lo que importa, lo que es necesario, lo que es importante realmente, es que usted escuche lo que Dios quiere que usted sepa y que se lo da a usted a través de nosotros. Amén. Nosotros solamente somos portadores de un mensaje, pero también, de acuerdo al tema que estamos desarrollando hoy, usted va a tener la decisión de aceptar o no aceptar, seguirlo o no seguirlo. Pero si usted depende de Dios, le aseguramos que usted va a tomar la mejor decisión. Amén. Amén, hermano. Gracias. Entonces, ya instalado en Saltillo, en esta nueva ciudad, pues empecé a trabajar, me empezó a ir muy bien en el trabajo, gracias a Dios. Las decisiones que estaba tomando empezaron a dar fruto. Mis jefes estaban contentos conmigo. Así los primeros meses. Después de unos meses, de repente la situación cambió. ¿Sí? De pronto. De así. pronto. ¿Qué pasó? La empresa, que es una empresa muy grande, con varias plantas en el país, empezó a bajar mucho en ventas. Todas las proyecciones que se tenían a los siguientes 3 años, inversiones que se estaban gestionando, de repente se pararon porque la situación en el mundo cambió en la parte de materiales para construcción.
específicamente el acero. Ya. Entonces empieza a venir acero de otras partes del mundo, bajan nuestras ventas y en el trabajo nos dicen a las personas que habíamos entrado en el último año, en mi caso específicamente, estamos muy contentos con lo que estás haciendo, estás teniendo muy buenos números, sin embargo, vamos a tener que dejarte ir. No, tener que dejarte ir, sí, ajá. Y entonces Qué pena nos da. tenía la sospecha, pero yo decía, bueno, ¿por qué Dios? Y después me pregunté, bueno, ¿por Hermano, qué no? ¿y no andaba trabajando nerviosillo? Sí, Sí, ¿verdad? Porque se las huele uno, ¿verdad? Sí, porque ahora imagínate, mueves a tu familia después de vivir más de 20 años, bueno, con mi esposa en Torreón, movía a mis 3 hijas a una nueva escuela, tenían que hacer nuevos amigos, toda una Se dinámica llevó a la nueva. familia para allá también. Sí, claro. Mi intención Oh. era quedarme en Saltillo hasta que Dios quisiera. Y yo pensaba que iban a ser muchos años, pero fue poco tiempo. Y entonces decía, bueno, ¿ahora qué? Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? En ese momento, pues, tenía que saldar una deuda personal, empezar Hermano, a buscar ¿para qué anda trabajo. pidiendo prestado, hermano? Ya sabe. Así es, no se endeude de más. Entonces, No, hombre, había acabado de comprar una casa. hijo. ¿Por qué? Porque mi pensamiento era, Allá, sí, en Saltillo. híjole, Era, vamos a durar aquí muchos años. sí. Había preguntado por escuelas, universidad, todo lo que implica hacer una nueva vida en otra ciudad. Ya había planeado todo lo que iba Sí, a pasar claro, en los sí. siguientes 10, 15, 20 años. Más Dios es quien tiene la última palabra, ¿no? Y sabiendo pues que iba a salir de ese trabajo, pues primero me vinieron a la mente muchas cosas. ¿Dónde voy a tocar puertas? En empresas donde había trabajado antes. Tal vez, si se acuerdan del buen trabajo que hice en otras empresas, me llamen, si es que hay alguna vacante. Tal vez se acuerden de lo que hice por ellos, ¿verdad? Aunque sabemos que muchas veces, pues eres un número más, ¿no? Hermano, no sea vanidoso, hermano, se van a acordar de lo que es bueno, o sea que hizo buen trabajote. Y sabemos que la competencia es dura. Uno conoce su trabajo Amén, sí, así es. y Dios le ayuda a uno a desarrollarlo bien. Claro. Tan, tan. Más, le estoy platicando lo que vino a mi mente, sinceramente, en primera ocasión, porque Sí. como varón uno piensa en proveer, Sí, ¿verdad? ¿Qué vamos a comer la siguiente semana? Hay que pagar la mensualidad de la camioneta, la casa, la la casa que escuela. había sacado, muchas cosas. Pero, sin embargo, en medio de esas situaciones difíciles, tenebrosas, aflicciones, acuérdese que Dios usa esas situaciones, tinieblas, como dice aquí la palabra, para enseñarnos algo, Sí, ¿verdad? Aún en esas situaciones donde debes dinero, donde no sabes a dónde voltear, la única dirección donde vale la pena voltear primero es hacia arriba, ¿verdad? Para preguntarle, Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué, Señor, si todo pintaba muy bien con este nuevo trabajo donde ganamos más, encontramos una buena comunidad, familia, iglesia, ahora sobreviene esta situación difícil? Y el Señor, aún en esas situaciones, tiene enseñanza para con nosotros. Y empezamos a orar. Esto me ayudó en la familia a estar más unidos, a orar con mi esposa. Antes de ver hacia dónde tocar una puerta para buscar un trabajo, lo primero que hicimos fue, como familia, de mi parte, como sacerdote del hogar, como dice su palabra, claro. somos los responsables
de llevar a nuestra esposa, a la familia, a los pies de Cristo, ¿verdad? Dentro de la familia. Entonces, Como reyes y sacerdotes de Él. amén. Antes de que lo vean a uno afligido, sin esperanza, preocupado, que nos vean humildes, que nos vean que volteamos hacia de donde viene nuestro socorro, que es de parte de Dios. Y empezamos a orar, preguntando por qué era esta situación, cuál era el propósito. Nos acercamos más como familia y gracias al Señor no fueron ni 2 semanas cuando salí de la empresa y ya tenía un trabajo nuevo. Ay, qué padre, qué bonito. Para su gloria, ¿verdad? Y dijo, bueno. Hermano, no, usted adelante. ¿Me ayuda, por favor? Entonces, pues ahí vino la primera bendición. Con ese trabajo nuevo, pero todavía en otra ciudad. Una ciudad de la frontera. Duré poco tiempo. También tuve propósito allá. Tuve la oportunidad de hablarle a otras personas en esa ciudad en la frontera. Regresé a Saltillo en otro trabajo. Hermano, espéreme, tan difícil que es en la frontera, pero cómo hay gente necesitada de Dios. Mucha gente. Híjole. Mucha gente. Y estando allá, en un muy buen trabajo, en una muy buena empresa, en algo que yo conocía, también me vinieron dos situaciones difíciles. Una, un tiroteo. De repente, en la mañana, saliendo a trabajar, un tiroteo, digo, Dios, cúbreme. ¿Cerca de la Emilio Carranza? No, en okay. otro lugar. Y en ese momento pensé, Dios, sálvame de esto, por favor. ¿Qué sintió? Pues primero, obviamente, sientes temor, sientes... sí. Pero pues sabiendo que Dios tiene cuidado de ti. Sí. Claro, o sea, viene esa... Perdón. ¿Cómo puedo decirle? Incertidumbre sí. si vas a salir vivo de ahí. Sí. Pero Dios tuvo cuidado de mí, de las personas que estaban ahí alrededor. Pasó ese problema. Después, en otro día, de regreso a Saltillo, me intentaron quitar el vehículo donde estaba, en la carretera. ¿En carretera? Ajá. Pero pude salirme y ya no me siguieron. Estaba seguro que iban por el vehículo. Sí. Pero gracias a Dios salió todo bien. ¿Se Entonces, acordó de Dios? Claro que sí. Que dijo, ay, Diosito Santo. Gracias por ay, Padre sacarme Santo. de esta situación. Entonces, aún ahí hubo propósito. Después vuelvo a Saltillo. Pero aún ahí, en medio de otro buen trabajo, o de una buena empresa, le decía, Señor, yo creo que no nos trajiste hasta acá. O confírmanos, Señor, por favor. Sí. ¿No nos trajiste hasta acá? Pues para tener 2, 3 trabajos. Confírmanos qué es lo que quieres hacer con nosotros. Y el propósito era acercarnos más como familia y haciendo planes para seguir en la ciudad. De repente viene una llamada. ¿Sabes qué? Tenemos una oportunidad en una empresa para la cual ya había laborado antes, muy buena, de regreso a Torreón. Y Dios nos dio la oportunidad de regresar a Torreón, gracias a Dios. Tengo 1 año trabajando en esa empresa. Pero es originario de aquí, ¿no? Sí, yo soy de aquí, de Torreón. Su familia también, ¿no? Sí, mi esposa también, mis 3 hijas nacieron aquí en Torreón. Sí. Regresamos a Torreón, pues para servir al Señor, ¿verdad? Entonces, en medio de esas situaciones difíciles, ¿qué es lo que necesitamos? ¿O cómo aprendemos en cabeza ajena, como habíamos dicho? Como usted bien dijo, a tener humildad y saber que si algo bueno pasa en nuestras vidas, es de Dios. Y que las pruebas, como leíamos ahí en Apocalipsis 3,
19, también vienen de Dios. Y a veces hay algo en nuestro corazón, en nuestras vidas, que necesita ser corregido y que el Señor necesita trabajar con nosotros para, precisamente porque nos ama, quitarlo de ahí. Quitar de nuestro corazón eso que estorba alabarle mejor, que Sí. estorba la relación con Él, ¿verdad? Algo que no deja que nuestra relación con Dios sea plena, como Él lo quiere. Volviendo a lo que dice en Isaías 9:2, dice que ese pueblo vivía en tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué vivía en tinieblas? ¿Qué es lo que nos separa? ¿Qué es lo que separa al hombre de Dios? Hermano, en esos momentos tan tremendos que nos está usted contando ahorita, me atrevo a hacerle esta pregunta. ¿Usted se sentía o estaba un poquito o un mucho ah, apartado de Dios? Sí, y lo puedo decir Muchas gracias. sin reservas. A veces en el día a día o cuando nos concentramos mucho en el trabajo, en nuestros planes, que no es malo. No es malo tener metas en nuestras vidas, ¿verdad? Y, tal vez pienses, oye, quiero una nueva casa más grande, Claro. un vehículo, o estás pensando en un negocio, en una meta personal. Pero a veces en ese día a día vamos confiando más en nuestra propia prudencia y puede ser que nos alejemos de Dios. Sí, entiendo, hermano, claro. ¿Verdad? Y eso es cuando nos enfocamos en nuestra propia sabiduría. Pero aún más terrible es, y creo que a todos nos ha pasado, como dice aquí en Isaías, ese pueblo vivía en tinieblas Sí. porque los alejaba o lo que rompía esa relación con Dios es algo terrible que nos puede suceder a nosotros, a cualquier persona, que es el pecado. El Sí. pecado es terrible, es algo que en nuestras vidas ocupa un lugar importante. Nosotros podemos darle el lugar al pecado en lugar de al Señor. Y cuando no lo corregimos, domina nuestras vidas. ¿Está de Amén. acuerdo? Por eso vivían en tinieblas. La Biblia es una historia, es la historia de cómo el Señor quiere redimir, restaurar la relación que teníamos con el Señor desde el inicio del mundo. Sí. Y las personas habían tratado de restablecer esa relación con Dios de muchas maneras, ¿verdad? ¿Y cuál era el desenlace inevitable? El hombre solo no puede. Nosotros no podemos restablecer esa relación con Dios. Solamente hay una forma y es a través Sí, de por Jesucristo. nosotros mismos no. Exacto. A través de Jesús. Y es esa luz que vino a romper todas esas tinieblas y que teniendo nosotros esa luz podemos echar fuera, no en nuestra capacidad, sino en la fuerza que nos da Jesús y Dios a través de su Espíritu Santo para vivir esa relación plena con Dios. Amén. En esas situaciones difíciles, muchas veces Dios ya nos dio la respuesta de cómo salir de ella. Pero a veces, como el rey Acaz, en nuestra necedad, dejamos fuera el consejo de Dios y decimos, mejor me voy a apoyar en algo. Si necesito un trabajo nuevo, voy a hablarle a tal persona. Voy a pedir dinero tal vez con alguien o con el banco y voy a Ya salir de ando este apurado problema. y voy por un préstamo. Y salgo del problema. Sí. Si alguno de nuestros hijos se enferma, nuestra esposa, volteas a ver el seguro de gastos médicos o de dónde va a sacar el recurso
antes de voltar hacia arriba y decir, Señor, ayúdame. Y esa es una decisión. Esa es una decisión. Sí es posible aprender en cabeza ajena. Vamos a aprender en la cabeza de Acaz. Hermano, le hubiéramos puesto hacia el podcast. Así es. Aprendiendo en cabeza ajena, ¿verdad? Aprendiendo También en cabeza sería ajena. un buen tema. Sí. Vamos a aprender en cabeza ajena sabiendo que si algo nos puede salir bien, que si podemos tomar buenas decisiones, que si podemos salir de un problema, primeramente volteemos hacia el Señor. Esto, fíjate, hermano Moy, esto es tan importante, Moy, que él como rey que era, conocía las profecías. Así es. Además, por ejemplo, en el caso del profeta Isaías, pues él no se quedaba callado porque hasta le decían, ve y di, hijo de hombre, y di esto, ¿no? Y sabiendo que venía algo mejor y que había algo mejor y que podían ser mejor actualmente, es decir, transportados en ese tiempo, en esa actualidad, las cosas podían ser mejor, las cosas podían estar mejor. Me atrevo a venir y luego se me pierde aquí. Mire, fíjese. Aquí en el de esos tiempos que estaba viviendo Judá con el rey Acaz, que además usted dijo una palabra importante ahorita, dijo, en su necedad, ¿sí?, no quiso depender de Dios, quiso depender de él mismo, de su inteligencia, su sabiduría, su presteza como rey, su autoridad. Y ellos habían dicho una profecía que se transporta hasta nuestro tiempo y hasta el tiempo de hace 2026, 28 años. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, porque en el 12 dice acaso el profeta, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, les es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo sean a Dios. O sea, ¿cómo importaba más no ser molesto a los otros que ya los traían del cuello, ¿verdad? Que a Dios, ok. Por tanto, versículo 14, acuérdese, Isaías 7, 12, 13, 14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, amén. Y entonces, si tenían tan buenos maestros, ¿qué era lo que aprendían, hermano? Algo muy importante, y quiero recapitular para ir cerrando el tema, es rescatar lo que usted mencionó. ¿Qué necesitamos? Humildad, ¿verdad? Que es la contraparte de la necedad. Humildad para aceptar que necesitamos consejo de Dios. Y otra cosa bien importante, ya lo mencionamos, ¿cómo vamos a ver que estamos tomando buenas decisiones? En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 9, menciona que vendrá esa luz que va a echar fuera las tinieblas y va a ser llamado de muchas formas. Admirable. En el versículo 2. Más adelante, vamos a buscar Isaías 9. Okay. Más fácil. Sí, adelante. Denme un segundo.
¿Qué necesitamos para saber que estamos tomando buenas decisiones? A ver. Dice Isaías 9, vamos a decir desde el 6. Sí. Dice, porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. y príncipe de paz. Y con esto quiero... Pero no me quiero quedar con el 7 apartado, hermano. ¿Lo leo? Léalo. Ahí le va. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Lo dilatado de su imperio quiere decir el tamaño de su imperio tan grande y de tanta durabilidad. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Amén. El celo de Dios de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces, hermano. ¿cómo sabemos que estamos tomando buenas decisiones? Porque Dios va a poner en ti paz. Paz. Ojo, no dice ahí que los problemas van a desaparecer. No. No dice ahí que tu deuda de repente vas a voltear y vas a checar y tu saldo está en cero en lo que debes. No dice que la enfermedad por la cual estás pasando, pues de repente va a desaparecer. Dios puede hacer eso, Dios puede hacer posible todo esto, ¿no? Sin embargo, sí promete en esas situaciones difíciles paz. Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Y en medio de esa decisión que estás tomando, vas a sentir esa paz. Hermano, hay un canto muy hermoso que yo estoy seguro que usted conoce. ¿Cuál? Paz en la tormenta. Amén. Sí. Eso nos enseña a nosotros. Y con esto me gustaría terminar. Que en medio de esas situaciones difíciles, tinieblas, aún ahí Dios está con nosotros. Para este pueblo, esta profecía se cumplió. Lo leemos en Mateo 4, donde dice, donde Jesucristo empieza con su ministerio. Dice que ese pueblo que moraba en sombra de muerte, vio una gran luz. Vio una gran luz. ¿Verdad? Y esa gran luz está con nosotros. Aún en las situaciones difíciles, me quedo con esto. Tener humildad para reconocer que necesitamos ayuda de Él. Y 2, que le pidamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos dé claridad de mente para resolver esa situación en la que estamos. Está buscando Mateo 4, ¿verdad? Busque por favor Mateo 4, 16. Sí, aquí está. ¿Lo puede leer, por favor? El pueblo asentado en tinieblas. Perdón, Mateo capítulo 4, versículo 16. Ahí lo puede ver en su Biblia. Mateo capítulo 4, versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Amén. Se cumplió la profecía. ¿Se cumplió? Se cumplió, efectivamente. Que fue dada más de 700 años atrás. Sí. Amén. Entonces, humildad, necesitamos humildad. Sí, porque si contamos que de Malaquías a Mateo hubo 400 años de silencio de Dios, ahí va diciendo. Pero eso que está usted diciendo, la gente es importante recordárselos, porque dice en Isaías capítulo 4, versículo 2,
futuro glorioso de Jerusalén. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Sí. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Para los malos. Para los malos. ¿Verdad? Entonces, aquí, hace un momento dijo usted, hermano, mencionó que no dejará de haber problemas. Así es. Y eso es cierto. Mucha gente cree que Dios para acá, Dios para allá, Cristo esto, Cristo lo otro, y Cristo me ama, y Cristo te ama y todo. Y los problemas se acabaron. No, no es cierto. No. Problemas sigue habiendo. El detalle es muy que, y esto lo decimos sinceramente, lo decimos con sencillez y con humildad. Hay maneras diferentes de enfrentar los problemas, amada persona. Y eso es con el Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro camino, aconsejándonos, ayudándonos, abriéndonos las puertas. Dice que Él abre puertas que nadie abre, no, al revés, abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y nosotros vamos caminando. Y el Señor se va encargando de eso. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando tomamos la decisión de creerle a Él. Exacto. Porque de creer en Dios, todos creemos en Dios. Mire, hasta los ateos. Yo tengo un hermano que él dice, yo soy ateo gracias a Dios. Y lo dijo, la primera vez que lo dijo, yo creo que él tenía como 15 o 16 años. Ahorita, pues ya hace muchos años, ¿verdad? Uh-huh. Pero todos creemos en Dios. Y eso es muy diferente, amada persona que nos ve, que nos escucha, de creerle a Dios. Es más, dice la Biblia que el padre Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. ¿Sí? Entonces, podemos tomar una decisión, creerle a Dios, pero también nuestras decisiones pueden estar basadas en la voluntad de Dios cuando nosotros tomamos la decisión de depender de Dios. Amén. Sí, amén. Así es, depender de lo de que Dios. está aquí escrito ya acabó. Ya casi. Eso, hermano, no lo estoy apresurando. No, ya vi. Sino, es que usted dijo ahorita, ya para ir terminando, para ir cerrando, no. Porque vamos a decir 2, 3 cosillas más todavía acerca de ya esto. Ya casi termino. Pero usted échele. Entonces. De su ronco pecho. Después de aceptar. ¿Está ronco? No. Después de aceptar que necesitamos humildad y que rogamos al Señor porque nos dé esa paz en medio de las decisiones difíciles, quiero invitarlo a usted, empezando por mí, a nuestros escuchas, a una pequeña reflexión. Así como nosotros hemos estado en medio de situaciones difíciles, ya lo dijimos, enfermedad, deuda, falta de trabajo, así hay alguien que muchas veces decimos es casualidad. No, Dios lo puso en tu camino. Hay alguien que está pasando también por una situación difícil. Alguien tal vez que está en depresión. Alguien que le falta conocer de Dios. Alguien que tiene alguna relación rota con sus hijos. Incluso que conozcas a alguien que parece que tiene todo,
menos a Dios. Y Amén. Y esa luz que tenemos en nosotros, que viene de Jesucristo, los invito a que todos los días pensemos en compartirla y ser de bendición para ellos. Llevar el Evangelio. A veces llevamos un Evangelio como pensando que no es suficiente, pero vamos, el Evangelio es suficiente para, como dice aquí en este versículo de Isaías 9:2, echar fuera todas las tinieblas. Están echadas fuera en el nombre de Jesús. Sí. El Señor Jesucristo no vino a mejorar nuestras vidas. ¿Está de acuerdo? Sí, Vino amén. a cambiarlas totalmente. Este versículo del cual estamos hablando habla del Dios Todopoderoso que se fijó en nosotros y nos ama tanto que se encarnó y vino a restaurar esa relación que nadie podía restaurar más que Él mismo, a través de su Hijo Jesucristo, para que tuviéramos nosotros luz en todas las decisiones que tomamos, en las finanzas, en el trabajo, con la familia, en la relación con nuestros familiares, amigos, todos. Entonces, cuando conozcamos a alguien que necesita de esa luz, no dudes en invitarlo, compartiendo ese evangelio, y que la respuesta que él está esperando, o ella, no la tienes tú, no la tiene el mundo, la tiene Jesucristo. Y que como cambió la vida de Definitivamente. nosotros, va a cambiar la de esa persona. Sí, también. amén. Amén. Hermano Moy, hace, porque usted lo dijo, 20 y algo de años. Fíjese bien, yo tenía la idea de que usted había nacido en cuna de oro. Para mí el nacer en cuna de oro es haber nacido en el Evangelio, es decir, ser hijo de padres cristianos. Pero ahorita, hace rato, usted me sacó del error, del pensamiento que yo tenía. Pero, ¿qué lo llevó a usted? Si nos puede y nos quiere decir, Claro. ¿qué lo llevó a usted, siendo tan joven, a tomar, en ese tiempo, ahora no se crea mucho, ¿qué lo llevó a usted a tomar la decisión de creerle al Señor Jesucristo? Claro. En ese tiempo, en los 20 y tantos años, había pasado por... Ahí claro que tiene que ver lo de las experiencias en cabeza ajena, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Déjame platicarle. Porque en ese tiempo, ya había comentado, había pasado un tiempo en el seminario, no era lo que pensaba, dije, aquí no es. Después... ¿Era soltero usted? Claro. Todavía. Sí, soltero. Después me alejé de Dios, era ateo, algunos años, y en ese tiempo Dios puso personas que me hablaron del Evangelio. Un hermano que ya falleció empezó a hablarme, yo veía en él algo diferente, ayudaba a las personas, era una persona muy enfocada en el deporte, que podía tener todo para destacar en el deporte, podía llegar a ser famoso, todo, pero su prioridad era compartir el Evangelio. Y después otras personas que empezaron a hablarme del Evangelio, y yo veía en ellos pues amor hacia Dios y hacia las personas. ¿Qué me llevó a creerle a Dios? Un accidente. Un accidente. Sí, de esos que suceden Sí. en muy poco tiempo, pero parecen eternos. Sí. Y Dios tuvo misericordia de mí y tuve la oportunidad de decirle al Señor, si me sacas de este accidente, te juro que te voy a servir. En la desesperación. Y así fue. Ileso. Y después de reaccionar y ver que el carro quedó destrozado, todo, dije, Señor,
lo que te prometí lo voy a cumplir. Y viendo el testimonio de otras personas, el de mi esposa, que después fue mi esposa, vi ¿Ya que estaba tenían... casado? No. Yo la conocí siendo yo Un pagano. Sí, no conocía mucho de Dios. Ella sí. Y me convertí, obviamente, primeramente. Después ya le pedí que se casara conmigo. Gracias a Dios aceptó. Por su testimonio, el de su familia, el de otros hermanos en Cristo, decidí creerle a Dios. Pero principalmente fue primero la desesperación que me sacara de ese accidente, y después viendo el amor de Dios en otras personas. Reflejado y representado, ¿verdad? Así es. Amén. No nací en cuna de oro, como pensaban. No nací en el Evangelio. Nadie nace cristiano, sino aceptamos a Cristo voluntariamente en algún punto de nuestras vidas. Sí. Aún siendo hijos de padres cristianos. Aún Eso es siendo verdad. hijos de padres cristianos, como dice, es una decisión personal. Amén. Es una decisión personal. Y la gente es importante que sepa, y la que ya sabe, que recuerde que la relación con el Señor Jesucristo es personal. Es mía y Él, es Él y el Señor, es usted y el Señor. Amén. Amada persona, amado hermano Moy, muchas gracias por habernos acompañado y por haber compartido con nosotros y con todo este enorme y hermoso audiencia que nos está viendo ahí en su pantalla a través de esta palabra. Gracias por haber compartido, por habernos ayudado a ver un poquito mejor lo que es tomar decisiones, tomar una decisión acertada. Y la decisión más acertada para nuestra vida, amada persona, es que es el propósito de este tema, que usted voltee a ver a Dios, que usted escuche la voz del Señor Jesucristo. Amén. Para usted, para bien suyo, para bien de su vida. Los tiempos críticos de que tanto se ha hablado ya están. Entonces, el propósito de hoy, de este tema, ha sido el que usted tome la decisión de creerle a Cristo y de seguirlo, porque es importante para su vida, como lo ha sido muy importante en la mía, como lo ha sido muy importante en la vida de Moisés Sandoval, del hermano, y de muchos otros. ¿Sí? No somos sabelotodos, pero tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestros caminos, en nuestro corazón. Lo invitamos a que reflexione, a que piense en esto que hoy se ha hablado. El rey Acaz fue un rey muy testarudo, como muchos que tuvo el pueblo escogido de Dios, que es Israel y Judá, como ya lo mencionamos. Sí. Pero al final vieron la luz. A veces usted vea la luz y sígala viendo día con día, en humildad, orando y pidiéndole a Dios la guía de su Espíritu Santo para su caminar y para todas las decisiones que usted tome. Entonces la invitación es para que usted tome la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y para ello queremos invitarlo dándole ya las gracias por su atención a este podcast del día de hoy. Su servidor Iván Medina, nuestro hermano Moisés Sandoval, de que nos acompañe en esta oración que vamos a hacer. Una oración para que usted rinda su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Ponga por favor ahí, amada persona, sus manos en su corazón, cierre sus ojos y repita. Es sencillo. Señor mío Jesucristo, en esta hora, Señor, reconozco delante de ti que soy un pecador y que me arrepiento, Señor. Que yo, Padre mío, estoy arrepentido y que tú vengas y laves mis pecados, que entres a mi vida y que entres a mi corazón. Yo te recibo, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador.
y que escribas mi nombre. Repita su nombre, persona que está usted ahí, Juan Rodolfo Medina Martínez, en el libro de la vida. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor Jesucristo, y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Nos despedimos, amada persona. Nos vemos en la siguiente emisión de Paz de Cristo. Hablemos de Dios. ¿Hablamos de Dios, hermano? Hablamos de Dios. Pues si de Dios hablaron, ¿qué no hablarán de nosotros, hermano? Amén. Amén. Gracias, hermano Iván. Gracias, hermano Carlos, por la invitación. El hermano Carlos es el que usted no ve, es el que anda por ahí. Es nuestro productor. Hoy faltó José Luis, anda ocupado en unas cosas. ¿Y qué le aparece el set, hermano? No, Muy hombre, bien, Dios provee. Estuve cómodo, bien atendido. Bien a gusto, mire, mire. Café, agua, de todo. Dios provee. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, amada persona. Un aplauso para usted.